Hola, del otro lado, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a mi canal. Te doy la bienvenida a la última lectura del año, de este 2020 que ya está muy cerquita de terminar. Por eso la lectura de hoy viene con esta hermosísima bolsa que están viendo en imagen. Esta imagen de los dragones que representan la luz y la sombra, lo positivo y lo negativo, lo consciente y lo inconsciente, lo femenino y lo masculino, todo junto en esta lectura. Una lectura diferente con esta baraja súper, súper linda, una hermosísima baraja del Rider-Waite que voy a utilizar en una lectura diferente, te decía, porque voy a estar utilizando dos cartas esta vez en vez de una. La lectura, como es de fin de año, nos va a estar posicionando en preguntarle al tarot qué nos deja este 2020 y qué nos trae el 2021. Con lo cual vamos a utilizar doble carta por posición. Vamos a tener dos cartas a la izquierda, dos en el centro y dos en la derecha. La idea entonces es que te concentres, como hacemos siempre, que vayas pensando en todo lo que viviste, todo lo que fuiste atravesando a lo largo de este año tan particular para todos y que también vayas poniendo foco en lo próximo, en lo venidero, en lo que está a punto de comenzar con el nuevo año. Yo voy colocando las cartas, voy posicionando dos cartas, como te decía, en la posición izquierda, dos cartas en el centro y dos cartas a mi derecha, que vamos a ir abriendo en simultáneo para hacer esta interpretación de pasaje entre un año y el otro. La idea, como siempre, es que vayas percibiendo esta energía de cierre y de apertura, de finales y comienzos, que vayas viendo cuál te resuena de estas tres posiciones, si la izquierda, el centro o la derecha. Bien, como hacemos siempre, unos instantes y comenzamos. Ahora sí, las cartas de la izquierda. Si elegiste esta posición, vamos a hacer la lectura. A ver, ¿qué tenemos por acá? Por un lado, vemos del lado izquierdo la carta de la torre y del lado de la derecha la carta del sol. La carta de la izquierda representa obviamente el 2020, el año que se está terminando y como verás termina con todo, a todo trapo, con toda la fuerza de esta torre explotada. Y lo que vemos a la derecha es lo que te trae este 2021. Empecemos por interpretar qué deja el 2020. Evidentemente la carta de la torre es una carta de crisis y vaya si este fue un año de crisis y de movimientos fuertes y de cambios para todos y cómo esto nos fue, bueno, corriendo de las zonas conocidas, las zonas de confort a cada uno de nosotros, ¿no? En tu caso, evidentemente este fue un año que trajo cosas muy inesperadas y que te corrió claramente de las zonas de confort, te arrojó al exterior, aunque estuvimos en cuarentena, pero me refiero al exterior de esas corazas, afuera, digamos, de esos edificios, de esas edificaciones seguras en las que vivías, en las que estabas acostumbrado o acostumbrada a estar, y fuiste arrojado a una realidad mucho más tormentosa. En la imagen vemos obviamente un cielo tormentoso, negro, toda una expresión caótica. Fue un año seguramente caótico, fue un año que en un momento te pareció apocalíptico, quizás lo sentiste como realmente el fin del mundo y que todo se acababa y que todo de alguna manera estaba terminando. Esta es una carta que si bien trae esta sensación de crisis, de caos, de inestabilidad y de ruptura de la estructura segura,
También representa obviamente un estadio de evolución porque invita a una liberación forzosa, a que veamos las cosas desde otro ángulo, a que nos veamos forzados a salir, como dije antes, de las zonas de confort y a partir de ahí obviamente la psique y el alma evolucionan, ¿no? Cuando somos forzados a un cambio psíquico y a valernos, digamos, a través de otras herramientas que son nuevas, porque también esta es una palabra que trae la torre, ¿no? La novedad. Entonces, podemos decir que fue un año que te trajo, a ver, un shock mental, como una cachetada, digamos, de realidad muy fuerte, que te sacó como de una burbuja, podríamos decir, y que a la vez después, seguramente, porque también hay obviamente interpretación positiva para hacer sobre esta carta, después seguramente se fue como armando algo novedoso y quizás lo que parecía como el final de todo y esta cosa apocalíptica terminó siendo una oportunidad para gestar en tu cabeza ideas nuevas y empezar a ver la vida de otra manera. A nivel emocional, evidentemente pudo haber sido un año también de mucha crisis, de mucha explosión emocional, de mucha ira, de broncas, que bueno, hayas atravesado toda esta pandemia, digamos, muy enojado o enojada, y que también esto haya salido a la luz, y que hayan salido a la luz cosas, y que también, a ver, la pandemia, la cuarentena haya destapado ollas, ¿no? Destapado cosas emocionales que estaban quizás muy guardadas. Si lo pensamos también en un plano obviamente material, esta torre también hizo temblar los cimientos de la economía y seguramente también te llevó bueno, a tener que ver cómo te las arreglabas con menos, ¿no? Porque también hay que decir que la carta de la torre obliga a la persona a ir hacia un lugar muy esencial y muchas veces esa experiencia te despoja de cosas materiales, ¿no? Entonces también para decirlo de una manera mucho más llana, mucho más simple, es como si uno cayera en la lona, es estar en el piso, es caer al piso, ¿no? De la altura caigo de repente a una realidad y me doy, ¿no? Como la cara contra el piso. Esto puede haber también afectado obviamente a tu economía con todo lo que esto implica. Ahora, ¿qué promete el 2021? Y el 2021 promete para empezar, un escenario completamente despejado. Mira la imagen. Venimos de la tormenta espantosa al sol más precioso y despejado que podemos imaginar en una tarde de verano, en donde además vemos la imagen de un niño arriba de un caballo blanco, representación también de, del ideal, ¿no? De lo que soñamos, de las fantasías que tenemos. Es un año para soñar, es un año para recibir lo nuevo. Fíjate qué interesante, ¿no? En la ruptura del 2020 se abre algo como si se abriera la fuente de una embarazada a punto de parir y surge una cosa nueva. Evidentemente es un año de recomienzos porque un bebé también está hablando de eso, de que el 2021 seguramente sea un año para empezar de nuevo, con pasitos de bebé, ¿no? Los baby steps, de a poquito, pasitos cortitos, ir como de a poco recomponiendo, sanando, levantando, volviendo a conectar también con el lado optimista y el lado positivo de la vida. Esto es esencial y fundamental. El 2021 viene también con una promesa de creatividad, viene con el pan abajo del brazo, como los bebés que traen, ¿no? La buena fortuna, que traen el empleo, que traen una mejora en los recursos. Se da también un jardín florido en la imagen, esta idea de las flores, de manera que algo se abre y se abre de una manera muy amorosa, muy cálida en tu vida, ¿no? Creo que cobran mucha fuerza los niños, tu niño interno, volver a divertirte, volver a recuperar la alegría, volver a recuperar la risa, volver a encontrarte feliz, ¿no? Con la vida que tenés. Esto es como muy importante. El sol es una representación de lo más vital que tenemos y eso también es la conexión con la vida. Bien, pasemos a las cartas de al lado, las cartas del centro. Si elegiste las cartas del centro, vamos a revelar el mensaje que te toca,
aparece por un lado el ermitaño, la figura del ermitaño, del lado izquierdo, y del lado derecho la carta del juicio. Bueno, súper interesante también, ¿no? Lo que plantea esta posición en la lectura. El 2020, bueno, nos representa a la imagen del anciano sabio, una especie de fraile franciscano, un hombre de fe, un peregrino, un buscador, un hombre que trabaja mucho su interior. El ermitaño, como su nombre lo indica, representa a la figura de aquel que conecta, digamos, con el mundo espiritual. El ermitaño era ese personaje, ¿no? Que iba a la ermita, a la antigua ermita, a meditar y a conectar con Dios. De manera que acá vemos una experiencia que deja el 2020 de suma conexión con lo espiritual, un año de muchísima introversión, un año de muchísima conexión con con todo lo que representa esta imagen, ¿no? El tiempo, el paso del tiempo, el tiempo pasó de otra manera, ¿no? Durante la pandemia, durante la cuarentena, sobre todo, pues la pandemia continúa, pero digo, durante el encierro que tuvimos que hacer, eh, ahí, digamos, sucedieron otras cosas, ¿no? El tiempo empezó a correr de otra manera, como con otro ritmo, ¿no? De otra forma. Hay algo en relación al tiempo, como si también el 2020 hubiese bajado un poco los decibeles y te hubiese propuesto de alguna manera vivir el año con otro ritmo, en donde quizás lo que uno empieza a valorar justamente es eso, a tomarse las cosas con más calma. Capaz esto de quedarte tanto en tu casa te lleva también a poder estar más conectado con la familia, menos con el trabajo, como cumpliendo eh, otros roles que estaban, digamos, más velados por el trabajo y el cotidiano y el afuera. Entonces, el tiempo cobró otro valor con la cuarentena, ¿no? Y con toda esta situación. El 2020 te enseñó algo en relación al tiempo y al buen uso del tiempo y a con quienes compartís ese tiempo que por otra parte es valioso. Después te conectó seguramente con la figura del anciano, como decía antes, ¿no? O sea que también el tiempo y la ancianidad van de la mano. El paso del tiempo que me hace ver que tengo que aprovechar cada minuto, cada instante, porque cada instante también soy un poco más anciano o anciana, por decirlo de alguna manera, ¿no? El tiempo entonces se vuelve valioso. También la figura del anciano seguramente te conectó con alguna persona mayor de tu entorno, digo, un pariente, una madre, un padre, un abuelo. Obviamente esta pandemia tiene mucho que ver con las personas adultas mayores y quizás, bueno, fue un año en donde especialmente te conectaste con algún familiar de edad. O capaz también digo, vos mismo, si estás viendo este video, digamos, capaz vos mismo también, no sé qué edad tenés y también te conectaste con algo de esto, ¿no? De verte como vulnerable o como la población vulnerable dentro de lo que fue esta pandemia durante el 2020. La figura del ermitaño también obviamente te conectó con la soledad. El 2020 abrió las temáticas vinculadas a la soledad y que solo o que sola seguramente te sentiste en muchos momentos, en muchos pasajes del año. Ahora el ermitaño, a pesar de trabajar todas estas temáticas súper profundas, como vemos en la imagen, es un buscador de conciencia y de apertura espiritual. Por lo tanto, fue un año de grandes aprendizajes, de mucho esfuerzo, sí, de muchísimo esfuerzo, como llega él a la cima de la montaña, en el medio de la noche, con la nieve, con el frío, bueno, con lo poco, con lo justo y lo necesario, pero también llega finalmente a la cima, ¿no? Finalmente yo creo que está cerrando un 2020 muy digno, llegando capaz con lo justo, cansado o cansada físicamente, pero bueno, llegando con dignidad a la cima de esa montaña, ¿no? Creo también que la imagen de este esfuerzo, de este personaje,
vestido de esta manera, ¿no? Como se ve representado en un viaje espiritual que también significó el 2020 para vos, representa también la austeridad, la humildad y todo lo que hubo que cultivar durante este tiempo, ¿no? Es un año en donde lo material pasó a un segundo plano, por supuesto, no para aquellos que obviamente digamos, tuvieron escasez de lo material, pero quiero decir que el aprendizaje profundo es espiritual sobre todo, ¿no? Y uno se da cuenta qué accesorio, qué superfluo es todo lo material cuando no tenemos lo básico, la salud, los afectos, ¿no? Y la carta que acompaña y que promete a ver qué trae el 2021 es nada más ni nada menos que el juicio. Entonces lo que hay acá es una promesa de renacimiento también. Súper linda carta, igual que la posición anterior, digo. El sol, el juicio, son cartas muy positivas. Acá hay una resurrección, acá hay un levantamiento, ¿no? De las sombras, salir de las sombras y ponerse de pie de vuelta. Y además aparece algo muy interesante, la figura de la familia. Acá es importante ver esto, la familia está súper involucrada en esta resurrección. El 2021 es un año muy positivo para tu familia, muy positivo para los tuyos, así que si estás preocupado o preocupada por alguien del entorno familiar, bueno, posiblemente esa persona se recupere, las cosas se encaminen, ¿no? El sendero empiece a aclararse muchísimo más. Es un año para quizás también continuar un camino que abrió este ermitaño, ¿no? Porque el juicio también es una carta súper espiritual, hay un ángel, ¿no? Que toca una trompeta, como si el 2020 te hubiese, digamos, instalado, ¿no? El bichito de la espiritualidad. Y haber transitado, digamos, este año tan profundo, tan fuerte, justamente desde lo espiritual, te hubiese despertado, porque el juicio tiene mucho que ver con el despertar, aquellos que se despiertan con el sonido de esta música, te hubiese despertado a una nueva vida espiritual, en donde quizás hábitos que incorporaste en el 2020, no sé, yoga, meditación, ¿no? Todo este tipo de prácticas que tienen mucho que ver con el ermitaño, bueno, capaz en el 2021 las desarrollas con mucha más fuerza. Y hasta inclusive quien te dice abrís algún camino profesional o te dedicas también a algo de este estilo. Lo que te puedo decir es que es un año de resurgimiento para ponerte de pie, para levantarte, para seguir adelante y para tomar el camino espiritual y abrazarlo con fuerzas. Bien, vayamos ahora sí a la posición de la derecha, las últimas dos cartas que nos queda leer. Veamos qué deja el 2020, te deja la luna y qué trae el 2021, el emperador. Súper también lindas cartas, muy lindas. Bueno, pensemos primero qué simboliza la luna, qué deja este 2020 en tu vida, qué experiencias te trajo. En tu caso, creo que fue un año súper emocional, un poco al estilo de la torre, solo que no tan quizás crítico, no tan, a ver, no tan explosivo, sino como si la procesión acá hubiese ido mucho más por dentro. Un año donde apareció mucho el miedo, ¿no? La palabra miedo es también una palabra que podemos identificar con la luna, porque bueno, estamos en medio de la noche, manejándonos en un terreno que no podemos ver con claridad, no sabemos dónde pisamos, hacia dónde estamos yendo, hay ruidos de animales, los lobos que aúllan, es decir, estamos como en una zona pantanosa y estamos perdidos en la noche. La noche representa eso, ¿no? Esta luna representa un estado de confusión, quizás fue un año también donde entraste un poco como en una nebulosa, perdiendo también un poco la noción del tiempo y el espacio en esto de las cuarentenas tan largas y bueno, como poca claridad de dónde estabas parado o parada. Después aparece obviamente la figura del hogar, que siempre la luna representa esto, entonces bueno, muy endogámico todo, muy dentro de casa, muy con la familia, muy con los tuyos, o sea, muy ahí metido adentro de tu hogar y eso como todo tiene su pro y su contra, ¿no? Haber estado tanto adentro de casa, por un lado era necesario porque todos tuvimos que guardarnos de alguna manera, pero bueno,
Por otro lado, también es cierto que te alejó del mundo exterior, te alejó de la realidad de la afuera y uno también dentro de casa construye todo un mundo de fantasías y toda una imaginería alrededor de lo que puede estar pasando. Entonces, esta carta pudo haber construido como todo un mundo emocional muy fantasioso. Si bien hubo cosas que objetivamente eran para tener respeto, miedo, bueno, precaución, acá aparece como algo mucho más, como una energía que toma, ¿no? Que toma mucha fuerza y que puede ser un poco desbordante. El miedo, la inseguridad son palabras también de la luna, la fantasía extrema y también quizás un estado de desprotección muy grande, ¿no? Como si toda esta situación pandémica te hubiese conectado también con tu niño o niña interna, pero tu niño o niño interna, digo, medio desvalidos, ¿no? Como mucha necesidad de estar con la familia, con mamá como símbolo, aunque tu madre no esté o esté en tu vida o vos ya seas una persona adulta que ya no tiene a su madre con vos, digo, la figura de la madre aparece con fuerza, como la necesidad de sentir esa protección frente a los peligros de la vida real, de la vida adulta, de la vida cruda. Entonces, el 2020 te deja muy conectado con todo esto. También puede ser que esta carta esté simbolizando que este fue un año, obviamente, para volver a las raíces, para volver a la familia, para entender también cuánta fuerza que hay ahí, cuánto valor que hay ahí y qué potente que puede ser la familia en momentos duros, cómo la familia también es una malla de contención emocional muy grande y cómo, bueno, refugiarse ahí también es lo sano, lo adecuado y lo sano cuando uno realmente necesita de ese cobijo. Ahora, también es cierto que pasar mucho tiempo con la familia también tiene sus otras consecuencias, ¿no? Es decir, también capaz fue un año esto, ¿no? Donde estuviste muy volcado a tu grupo familiar, muy atareada, quizás con cosas de la familia, pasar tanto tiempo en casa, bueno, pudo haber generado esto que te digo, quizás como una desconexión un poco de la afuera y de alguna manera también que haya removido cosas del pasado, de tu infancia, que bueno, que también hubo que atravesar a lo largo de este 2020. Un año emocional y un año de aprendizajes emocionales también. ¿Qué trae el 2021? Bueno, trae un emperador. Es interesante ver que en esta posición a vos se te da el caso de que la luna representa lo femenino o lo materno y el emperador es una figura paterna dentro del tarot, ¿no? Entonces es interesante pensar que el 2020 fue más un año digamos, de más como inocencia o como más desvalimiento, como te decía antes, de sentirte como más desvalido, desvalida, y pareciera que el 2021 te viene a ayudar a que, bueno, vuelvas a recuperar el control, que vuelvas a ponerte en un lugar más sólido. Hay algo también de la maduración y sobre todo hay algo de salir a la vida. Vos fíjate de salir al exterior, ¿no? Y salir como a buscar ahora la vida profesional, la vida laboral, que es un poco lo que marca el emperador. El emperador es un personaje político, es un personaje que está obviamente en relación con lo social, en relación con el gobierno. Entonces, el símbolo es este, como si el 2020 te hubiera tenido muy adentro de la familia y como si te hubiese llevado, digamos, a un lugar más infantil de alguna manera, por todo esto que mencioné antes, que representa la carta de la luna, y el 2021 en cambio es como volver a la vida social y volver a la vida profesional y volver a salir a la calle y volver a estar en contacto con esa vida social que te vuelve a posicionar en un lugar de control de tu vida. Creo que también el emperador representa obviamente una figura de maduración, o sea que el 2021 también te trae maduración y además es un año para consolidar cosas, para establecer cosas a nivel material, a nivel emocional y a nivel mental. Es un año para construir, para la construcción
y es un año para, de alguna manera también, planificar cosas a futuro. O sea, a partir del año que viene, como empezar a volver a ver hacia adelante y dejar de ver tanto hacia atrás, porque otra cosa que simboliza esa carta de la luna es que quizás durante el 2020 estuviste demasiado con los ojos puestos en el pasado. Bueno, ahora hay que mirar hacia adelante. Bueno, hemos llegado entonces al final de esta lectura. Hicimos un pasaje muy interesante por unas cartas preciosas. La verdad que han tocado cartas muy, muy bonitas. Cada una de ellas trayendo una información de valor. Fíjense qué interesante, como todas las que representan el 2020 son cartas con mucha complejidad, tanto la torre, tanto el ermitaño como la luna. Y todas las cartas que tienen que ver con el próximo año realmente prometen un resurgimiento, un empoderamiento y también una recuperación de la alegría. Ojalá que así sea para cada uno de ustedes, ojalá que recuperemos todos la sonrisa, que recuperemos todos la fe, que podamos retomar nuestras vidas, retomar las riendas de nuestra vida, también habiendo tomado estos mega aprendizajes que trajeron estas cartas, habiendo aprendido de la torre que es importante estar flexibles y resilientes, porque cuanto más rígidos estamos ante la vida, más fuerte es el cachetazo y más difícil es después recomponernos. Entonces la flexibilidad es súper importante, estar esto, ¿no? Disponibles a que en cualquier momento la vida puede proponer otra cosa y puede haber un cambio de dirección, a tomar lo que nos trae de enseñanza el ermitaño, y es que este fue un año de introspección, un año de introversión y de muchísimo crecimiento interno y de muchísimo crecimiento también emocional y espiritual, y que tuvimos que lidiar con la soledad, con la vejez y con la dificultad y con el silencio, algo que para Occidente sobre todo es muy difícil de llevar adelante, no estamos acostumbrados al silencio y a estar guardados. Y finalmente la carta de la luna, que me parece que también habla de cómo nos reconectamos con lo esencial de la familia, qué nos pasó a todos nosotros en esto de estar tanto en casa, ¿no? Y qué cosas se nos movieron a cada uno de nosotros por esa situación. Les deseo que cierren este 2020 de la mejor manera posible y que tengan un 2021 súper luminoso y súper bendecido. Nos encontramos el año que viene. Les mando un abrazo muy grande. Hasta pronto.